Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, el poder estar reunidos para cantarte, para alabarte y a la vez, Señor, para estudiar tu santa palabra. Tráenos siempre la luz meridiana que necesitamos a través de tu enseñanza. Eso nos hará fuertes, sólidos para caminar en este mundo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a estar hablando en esta ocasión con respecto a lo que identifica a una mujer cristiana. Lo diría, la fe que identifica a una mujer cristiana. Por ejemplo, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha estado señalando con respecto, en primer lugar, a que los hombres oren en todo tiempo, la oración. A continuación, el apóstol, por ejemplo, en el versículo 9 de este capítulo número 2, hace mención con respecto a la manera de cómo las mujeres piadosas se tienen que desenvolver dentro de la iglesia, manifestando con su conducta esa fe que profesan. Por ejemplo, en el versículo número 9, que es antes del que leíamos, cuando se toca este asunto de la vestimenta, que Pablo lo está tocando acá, Pedro también allá en su capítulo número 3 de la primera carta, Pablo, el hecho de tocar estos aspectos es porque obviamente está siendo guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y eso lo que a él le permite dejar plasmado en su carta estos principios que deben de desarrollarse dentro de la iglesia y en particular deben desarrollar las mujeres piadosas. Por ejemplo, la vestimenta en las hermanas, las que profesan su fe, por ejemplo, en el griego se dice que o se descifra que ropa implica modestia. Eso es en verdad lo que significa la palabra vestimenta. Habla de la modestia. Dicho de otra manera, el porte. Aparte de lo que sería el porte, es la manera como la mujer que profesa esa fe en el Señor debe de comportarse. Por ejemplo, las mujeres que expresan esa fe lo van a mostrar por medio de su vestimenta. Eso sería así, en resumen, lo que Pablo está diciendo acá por el Espíritu. Cuando dice en el versículo número 9, asimismo que las mujeres, dice, se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, perlas y vestidos costosos. ¿Verdad? El trasfondo es que más bien deben de vestirse como expresan su fe. Deben de tener la coherencia de que su temor, su amor, su afecto
por Dios, deben de demostrarlo en su forma de ser. Y lo contrario de esto sería lo opulento, como por ejemplo acá dice claramente, con asuntos con asuntos ostentosos, sino más bien con pudor. Ya lo estuvimos diciendo, estuvimos enseñando que, por ejemplo, el que esto se estuviera practicando dentro de la iglesia a donde es enviado Timoteo, era prácticamente una contradicción de la fe de aquellas mujeres. Porque como ya lo hemos venido diciendo que, por ejemplo, esta sería como la manera de exhibir sus capacidades, de mostrar su opulencia cuando habla de joyas. Es decir, ese es el trasfondo, que prácticamente ellas irían con una intención de exhibirse, y eso iba en contra de el expresar que ellas amaban a Dios. Y por supuesto, para una reunión como sería el caso, o las reuniones del caso de la iglesia, siempre tiene que haber una coherencia, o en el caso, en la vida del creyente más bien, debe de haber pues una coherencia en todas las áreas, en su conducta. Y todo esto extravagante pues prácticamente estaba diciendo lo contrario, porque por otro lado, esta extravagancia, aparte, es decir, ropas ostentosas y no decorosas, lo que también traía, decíamos, como un aspecto negativo, provocación, porque es un hecho que la mujer, cuando no se viste decorosamente, es decir, con prudencia, no adecuadamente como una mujer que teme a Dios, obviamente esa vestimenta provocativa lo que trae es un estorbo dentro de la iglesia. Entonces es ahí donde Pablo quiere corregir esta conducta, y es de esa manera como pues recomienda, que no debe de ser pues ese espíritu de exhibirme, de provocar. Pues ya se ha dicho, o ya han dicho, que son mujeres que temen a Dios, son mujeres que profesan su piedad hacia Dios. En ese sentido pues es necesario, y esto pues es una palabra que es para la iglesia, no es una palabra que, bueno, fue en el tiempo de Pablo a Timoteo para la iglesia de Éfeso, sino que este es la directrices de Dios, el Espíritu Santo, para que se desenvuelva la iglesia en su recorrido, o el creyente en su caminar cristiano mientras vive en esta tierra. Ahora, aclarado esto, ¿verdad? El asunto de la vestimenta siempre tiene que ser con prudencia, con decoro, y ahí saque cada quien qué significa eso, decoro, qué significa más bien no estar tratando la manera de una provocación, de un exhibicionismo, sino más bien de agradar a Dios. Y eso es bien sencillo. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Toda vez nos vayamos despojando del presumir, del ego, nos vayamos humillando, nos vayamos caminando de acuerdo a como nos manda la palabra. Eso será la manera como nosotros como cristianos
estaremos mostrando de primera mano estaremos mostrando el temor a Dios y estaremos mostrando el amor a Dios y el respeto a Dios. Ahora, cuando leíamos, por ejemplo, fíjese que este tema, como decíamos, hablamos que acá se identifica con sus acciones la mujer cristiana. Y por ejemplo, dice, las mujeres, dice el verso 11, que es el que leíamos, ¿verdad? Aprendan en silencio con toda sujeción. A continuación de lo que es la vestimenta, estamos leyendo ahí que el enfoque, la línea que lleva Pablo es corregir varias cosas, como es la que ya mencioné, y como en este caso la sujeción. El verso 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque dice el verso 12: no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre los hombres, sino estar en silencio. Vamos a ver, en este caso de este versículo número 11 que leíamos, versículo número 10, y a continuación estaríamos viendo lo siguiente. Pablo está mandando a que la mujer no se desligue de su rol, que la mujer dentro de la iglesia debe de estar siempre luchando por no alterar el orden que Dios ha dejado. ¿En qué sentido? Pues aquí lo que se podía presumir o lo que podía estarse dando, de acuerdo a lo que Pablo está mandando que se haga, es que había una actitud de no sujeción, y esto realmente altera las cosas y esto deforma la iglesia. Entonces quiere decir que dentro del orden de Dios está muy claro. Por ejemplo, allá en el Génesis habla, allá en Efesios, habla con respecto a la posición de la mujer. 5:22 dice: la mujer, dice, debe de estar sujeta a su cabeza. Ahí dice sujeta a su marido. Y vamos a ir viendo por qué razones siempre está Pablo, o más bien Dios a través de Pablo, tratando la manera de corregir esta situación. La mujer, dice, aprenda en silencio, con toda sujeción. Está hablando del ámbito de la iglesia. No lo desliguemos. Acuérdese que esta carta es para la iglesia. Las mujeres aprendan en silencio, en toda sujeción. Entonces, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que se mantenga en silencio. No vamos a alterar estos versículos y a torcerlos, sino que de acuerdo a la literalidad de los versículos hay que hablar. Por ejemplo, como el asunto aquí es el asunto interno de la iglesia local, el apóstol dice: no permito que la mujer, dice, la mujer aprenda en silencio, ¿verdad? Con toda sujeción, lo que es el campo que le corresponde. Porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre. Quiere decir que dentro de la iglesia se estaban tomando prácticamente atribuciones que estaban afeando la iglesia. Claro que esa es la razón por la cual se recomienda que esto no se haga. ¿Y qué es? Vamos a ver, vamos a tratar la manera de hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, fíjese bien que
el apóstol no está diciendo que la mujer no ejerza lo que es hablar de Dios, sino que el trasfondo es que ella debe de aprender a estar bajo sujeción, bajo su cabeza. Y por ejemplo, ya lo hemos dicho, la iglesia obviamente pues es el resultado del sacrificio de Cristo. Y ustedes o todos nosotros podemos ver en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios, versículo número 11 en adelante, donde cuando se habla de esa iglesia y dice, y Dios instituyó, dice apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, para que edifiquen la iglesia. Es decir, eso es lo que dejó el Señor. Ahora, hay muchas cuestiones, como por ejemplo sería el caso de los excesos que en estos casos hoy día se dan. Por ejemplo, los excesos de las malas interpretaciones de estos ministerios. Pero en esos versículos 4:11 de Efesios está claro a quién se le asignó lo que era el edificar la iglesia. Parecería como, por ejemplo, yo he estado diciendo, y se dice que cuando Pablo habla de esta manera, muchos estudiosos han llegado a pensar que Pablo era un machista, que Pablo era una persona que tenía algo de incómodo con las mujeres. Probablemente dicen porque había fracasado, había sido viudo o había sido, no sé, cualquier cosa. Y es en esa línea que Pablo habla de esta manera, tan radicalmente. En el sentido, las mujeres quiero que estén en silencio y aprendan bajo sujeción. No permito que la mujer hable en la iglesia, es decir, que enseñe en la iglesia. ¿Por qué? Porque allá vemos que a quien le delegó el Señor el cuidado de la iglesia no es a una línea femenina, no es, sino ahí dice apóstoles y sucesivamente todo eso es masculino. Ahora en la iglesia se estaba dando este asunto que las mujeres habían tomado el rol. Ahora yo voy a aclarar y voy a tratar la manera de dar alguna interpretación sencilla de esto. Por ejemplo, el asunto de que la mujer dice acá tajantemente que no debe de enseñar. Vamos a ver, no está diciendo que no lo puede hacer de otra manera. Prácticamente acá lo que se está refiriendo es que la mujer no puede tener un ministerio que sea ella la que esté al frente de ese ministerio. La mujer puede ser y es, por supuesto, un instrumento maravilloso para la evangelización de la palabra del Señor, pero dentro de un ministerio. Es decir, ahí está dentro del orden de Dios. Pero cuando la mujer toma esa posición que no se le ha otorgado, realmente está rompiendo el orden. Y usted puede interpretarlo como crea usted conveniente a su favor, pero cuando en la literalidad de los versículos lo vemos acá tan claro, aquí no hay que darle vuelta a esto. Aquí no hay que... Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, las mujeres, lo que están haciendo, por ejemplo, en este ministerio, en particular las mujeres, son prácticamente las que más Dios está usando para llevar el mensaje de la palabra, para
expander el evangelio de Cristo. Pero el problema está, y le voy a decir por qué, el problema está en eso. Usted ve que por lo menos hoy es tan liberal esto de que el ministerio de Fulana de tal, de mujeres internacionales. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, cuando esa mujer toma esa posición, de hecho se ve feo. Y vamos a hablar de estos aspectos. Por ejemplo, si aquí fuera mi mujer, mi esposa, la que tuviera este ministerio, ¿cómo se vería su servidor? Cuando es ella la que suba y está exhortando y le dice a los hombres pecadores y que esto y que lo otro. Dios mío, eso es un desastre. Ese es un asunto que está fuera de la palabra del Señor. Y viene por ahí a la línea que pertenece esa pastora, ¿verdad? Pertenece a una misión y le dicen, bueno, llega el telegrama, llega el mensaje, usted tiene que estar, tenemos reunión de ministros en Guatemala, así que ella tiene que estar allá. ¿Y el marido y los hijos qué? Y las responsabilidades de esta mujer, es decir, todo es una cosa que está afuera. Ahorita vamos para San Miguel, hermana pastora, usted tiene, ¿y el marido a dónde lo va a dejar? ¿Y el marido qué va a hacer? Ahí podemos ver el deforme de lo que, hermanos, se va generando cuando nos vamos rompiendo los lineamientos que ha dejado el Señor, ¿verdad? Claro, ella va a ir con su esposo. Y es eso, la mujer, por ejemplo, dentro de la Biblia, la mujer tiene que luchar por estar bajo la cobertura de su cabeza, que sea lo que ha establecido el Señor. Porque eso es, Adán lo dejó como cabeza. Adán lo dejó como el que va adelante, en ese sentido, como el que toma las responsabilidades fuertes dentro del hogar. Y en este caso, si fuera el caso de un ministerio, el que va adelante. Entonces todo eso es dentro del orden. Pero en ese sentido es que vemos al apóstol corrigiendo esta situación. Y viene el pastor central y dice, vamos a retirarnos, vamos a ir. Mire, hermano, uno de hombre no le alcanza el tiempo. Y gracias a Dios que, por ejemplo, algunos pastores tenemos la dicha de que no tenemos mujeres celosas. Y esto es un gran lío. Por ejemplo, con una mujer celosa se nos hace difícil hacer la obra de Dios. Costoso, porque hay que pelear, porque hay que convencer, porque hay que... ¿Cuánto puede llevar de duro lo que es servir al Señor así? Pero imagínense, y si eso es con uno, ahorita yo puedo, un día del último culto, el domingo, yo tenía que estar en Tegucigalpa esa misma noche. De aquí de un solo compré unas cositas ahí en el súper para ir comiendo. Y a las 2 de la mañana estaba allá en Comayagüela. Es decir, ¿cómo puede hacer una mujer que esté al frente de un ministerio eso? No sé si me entiende. No sé si usted me ve machista también como veían a Pablo. No sé si me ve usted así hablar de esta manera como que uno la tiene con las mujeres. Es que todo tiene su lugar. Ya ve que no hay ni un amén. Ay, hermanita, gracias, hermana. Ya me defendió la campana. ¿Ah? Eso es, imagínense, la mujer exhortando, la mujer pecadores, hombres infieles y todos. Se ve horrible. Por ejemplo, las hermanas que predican dentro de este ministerio, si se da, por supuesto, obviamente, por ejemplo, por eso se delimitan cultos de mujeres. Y si es, por ejemplo, en el campo de lo que son los hogares, va a un estudio. Y la mujer que sabe que ella tiene una posición
que se la dio Dios, no se la dio el hombre. Ella tiene que ser muy prudente incluso para dar los estudios, en el sentido de, pues si hay hombres ahí, hay que ser muy prudente porque siempre la prudencia en la base de que ella sabe que está bajo sujeción y que no es ella la que tiene. Y si fuera una predicación, que hay situaciones que se pueden dar, un estudio, una enseñanza, pero cuando se trata de, a veces hay mujeres terribles para atacar, y los pobres hombres, hermano, los pobres hombres solo se agachan. ¿Y cómo será esa mujer allá en su casa con el hombre? ¿Cómo será? Es decir, es la que manda, como aquella que dijo, como el hombre que le dijo a los amigos: mira, yo llevo aquí en la casa, yo llevo los pantalones, le dijo. Y le dijo la mujer: ajá, ya te oí, le dijo. ¿Cómo es eso? Le dijo: que dijiste a aquel que vos llevas los pantalones aquí en esta casa. Y él se vio acorralado, le dijo: no, mi amor, pero yo, lo que pasa es que no me oíste, yo lo llevo allá a la lavandería, es ahí donde lo llevo yo, pero aquí vos lo llevás, le dice. Entonces es un asunto, hermano, que está fuera de base. Sigamos, para que no se vayan a enojar las hermanas. De un gloria a Dios las hermanas. La mujer aprende en silencio con sujeción. Vamos a ver, porque no permito que las mujeres ejerzan dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Aquí vienen las razones. Vamos a ver, ¿por qué? Razones por qué la mujer, hermanos, por qué la mujer debe de estar sujeta. Aquí, esta es la interpretación. Vamos a ver. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y vamos a ver, verso 14 dice, ¿y qué dice? Y Adán no fue que, ¿qué dice? Lleve conmigo la lectura. Y Adán no fue ¿qué? No fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es la interpretación. Aquí no hay que darle vuelta a esto. ¿Por qué Pablo se pone así en esa posición? Se pone por el trasfondo que sucedió allá al principio. ¿Por qué fue que se dio el pecado y que nos hizo triza a todos? ¿Fue por causa de Adán o fue por causa de la mujer? En verdad los dos tienen culpa, pero quien dice Pablo aquí que fue engañado fue Eva. ¿Y por qué fue engañada Eva? Fue engañada Eva porque Eva se desligó de la sujeción. ¿A dónde estaba Eva cuando apareció el diablo? Eva no estaba, hermanos, bajo la cobertura de su marido. Y no estaba bajo la cobertura de su marido por el hecho de que, no porque tenía que andar con él en todos lados, sino porque ella fue inconsulta. Entonces la mujer que no está bajo sujeción, ella toma decisiones. Ella es la que, por eso es que es feo, las hermanas, por lo menos allá en la casa tienen su carrito y ella lo compró y dice, mi carro. Se vería más decente que ella diga nuestro carro, por lo menos, o mi refrigeradora. O sea que cada quien tiene su asunto ahí en la casa. De todo eso es un asunto de deforme. Todo es de todos ahí en la casa. Pero en este caso viene la mujer y ella toma una decisión, fíjese, una decisión inconsulta. ¿En qué sentido inconsulta? Bueno, ahí no dice que estaba Adán con ella. Ella se salió de la sombría y por allá, y en este caso el enemigo es el que no pierde oportunidad. El enemigo de inmediato, él sabe que la mujer es más sensible, que la mujer es más fácil de poderla conducir a lo emocional, a lo que pudiera ser algo que se le plante, que se le manifieste. Y esa es la razón por la cual le llega con lo que usted sabe que le llegó, con la idea de que como pues Dios, haciendo creer que Dios era egoísta, que Dios le había dicho que no comiera de esos frutos porque iban a ser como Dios.
Es decir, de una media verdad sacó la verdad. Pero ¿por qué Eva no de inmediato le dice al diablo que se le presentó en una serpiente? Serpiente, ya se los he dicho que lo que significa es algo que brilla. Ella se quedó bien emocionada ver aquella creación brillante y hablando el mismo idioma de ella. ¿Por qué de inmediato no va a ella y le dice: mira, espérame, teneme calma, yo tengo uno que es el que me representa a mí? Porque hay que aclarar, cabeza no significa agáchese, hínquese, béseme. Eso no es cabeza. Cabeza es el rol de la responsabilidad. Es el hombre el que va a dar la cara en todos los campos, el que va a dar la cara ante la familia. No es la mujer la que tiene que estar lidiando con los hijos. Claro que sí, pero es el hombre el responsable. Él es el sacerdote de la casa. Él es el que va a decir, que hacia dónde vamos a navegar. Él es el que va a determinar. Pero es que mi marido es un poco pasmadito, que no sé, aunque sea pasmadito, mamita. Ese pasmadito es la cabeza. Si él se equivoca, pues usted ayúdele y dígale: mira, con cariño, a persuadirlo: mira, esto es peligroso. Allá si él dice: bueno, tiene razón, y así es, nos complementamos, ¿verdad? Y eso permite derrotas en muchas áreas. Pero vamos a ver el problema de Eva, y es el trasfondo por lo cual Pablo dice: no permito que la mujer hable, que enseñe en la congregación y que aprenda en silencio en su casa. Está hablando Pablo que este asunto de la iglesia, la doctrina, hermano, es otro asunto. Por ejemplo, el trasfondo de esta iglesia ya son las malas doctrinas que se están dando. Y es ahí cómo puede ella manejar un asunto doctrinal. Acuérdese que no, yo no digo que no se entienda, pero quien es el responsable de que una iglesia se tuerza prácticamente debe ser la cabeza, y no el hombre en este sentido, y no aquella mujer que está guiando ese barco cuando ella no tiene esa asignación de parte de Dios. Entonces el punto de Pablo es: ella falló, ella estaba fuera de la sujeción. Ella hubiese corrido de un solo y no nos lleva a la trampa como nos llevó. Si ella corre ante su cabeza y le dice: mira, Adán, mira, aquí está este que me está haciendo esta oferta, ¿ah? ¿Qué dices tú? Yo le aseguro, Adán estaba muy consciente, y es culpable Adán, porque aún sabiendo que el comer era una desobediencia flagrante delante de Dios, Abraham, dado el amor y todo eso, pues prefirió comer, como lo hemos dicho en algunas veces, como dice aquel coro, que nos entierren juntos. Pero es decir, eso fue lo que Adán hizo. Él llegó a la conclusión de: bueno, mi amor, de todos modos metiste las extremidades, dame también a mí, murámonos pues. Aquí ya nos acabó esto a los dos. No debió, y está bien la actitud de Adán, porque hubiese sido ingrato que solo se hunda la otra. Pero fue ella la que lo indujo a cometer la desobediencia. Fue ella la que no consultó. Fue ella la que tomó la decisión. Y en ese sentido, damos un gloria a Dios, hermano. En ese sentido es donde Pablo dice: pues no fue Adán el que, pues fue Eva, dice el versículo número 12, pues fue Eva, dice el 12, el 14, pues no fue Adán el engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora dice, fíjese bien, no sé si me di a entender, hermano. ¿Entendieron algo o no entendieron nada? Aquí Pablo no está diciendo no prediquen las mujeres. Aquí Pablo no está diciendo eso. El contexto es por el pecado de allá del principio. Por favor, en la iglesia de Éfeso, no tome dominio la mujer. Debe de ser el hombre, ella debe estar bajo sujeción. El aprender
que lo aprenda de su cabeza. Y vamos a ver, por ejemplo, yo voy a concluir con lo siguiente, que es otro asunto que está también mal interpretado. Usted ha escuchado a muchos predicadores que dicen que pues, la mujer se va a salvar teniendo hijos, que es lo que dice el versículo número 15. Léalo conmigo. Pero ésta se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe. ¿Y qué más dice? Por amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este asunto, hermano? Por ejemplo, el apóstol lo que está diciendo no es que la mujer se va a salvar teniendo hijos, sino, lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, si permanece en sujeción, con esto finalizo, si la mujer permanece en sujeción, es decir, bajo su autoridad, consultando a su autoridad, si ella permanece en sujeción como ayuda idónea, como complemento, no tomando roles que no le competen, fíjese bien. Por eso es que vuelvo a mencionar, todas las hermanas casadas nunca hagan nada sin consultar con su esposo. Si a los dos se lo lleva el río, pues usted le dijo, ¿verdad? Nunca haga nada si no consulta. Entonces yo finalizo diciendo, como un resumen, para aclarar el asunto de que no es teniendo hijos que también se van a salvar. No está diciendo eso Pablo. Uno es si permanece en la posición de sujeción. Ella debe de luchar por eso. Dos, no tomando roles que no le corresponden. Por otro lado, teniendo sus hijos, ese es el otro rol. Teniendo sus hijos. En este caso, si ella permanece, ¿verdad? En estas actividades, en estos roles, sujeta, tratando la manera de no alterar el orden, de no provocar con su manera de vestir, sujeta a su marido, teniendo hijos, esto va a rescatar la situación que en este caso, por ejemplo, cuando dice aquí, y teniendo hijos se salvará. Prácticamente lo que está diciendo es que cuando ella se sujeta, cuando ella no se mete a donde no debe de meterse, se suscribe a tener sus hijos, haciendo esto, se preservará prácticamente. Preservar significa rescatar, ser libre de qué, quedar a salvo, ¿verdad? De un deforme dentro de la iglesia. No está hablando de salvación, está hablando, será rescatada, se rescatará la iglesia, se rescatará el hogar, cuando la mujer se mueve, se desempeña en las áreas que se le ha asignado. Por ejemplo, si se habla de que se va a salvar teniendo hijos, eso está prácticamente fuera de la Biblia, porque como Pablo lo dice en Romanos capítulo número 3, 19 hasta el 25, que la salvación es por gracia, es por fe. Pero cuando dice aquí se va a salvar teniendo hijos, dice se va a salvar, o sea, va a rescatar, no va a caer en errores, no va a caer en situaciones de fracaso, tanto lo que sería el campo del hogar, lo que es el campo de la iglesia. Entonces se libraría de los deformes, de los errores, y igual del dolor que causa el desorden, hermano. Por eso, por ejemplo, en la Biblia nos habla de
lo que es la postura en el capítulo número 6 de Efesios, capítulo número 5, capítulo número 6, habla de las asignaciones. El marido dice, ¿cuál es el rol del marido? Ame a su mujer. ¿Y cómo la va a amar? La va a amar así como Cristo amó la iglesia. Cuando el marido no hace eso, cuando el marido no maneja y no se desarrolla en sus roles, pues él está contribuyendo también al desorden. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, y el desorden lo que va a traer pues es desgracia, en el sentido, teniendo hijos se salvará. Usted se recuerda que cuando aquella mujer tocó el borde del manto, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Pero de qué le habló? Le habló, te ha salvado de tu enfermedad. O sea, en este sentido no está hablando de salvación, en el sentido que algunos lo aplican. Se está hablando, se lo vuelvo a recalcar, con lo cual finalizamos, se va a salvar la iglesia de males cuando la mujer esté sujeta, cuando la mujer honre a Dios con su manera de vestir, cuando la mujer no se meta a líos que no le competen, cuando la mujer se suscriba a criar sus hijos, a tener sus hijos. Pues fíjese que el estigma de la mujer, fíjese hermano, ¿por qué fue que vino el que Dios decidiera castigar a la mujer por esa vía, por la desobediencia? Dice que le dijo, con dolores de parto parirás tus hijos. Entonces todo ya está desde allá al inicio, ya todo está diseñado. Vos vas a cuidar a tus hijos, vos vas a ser sujeta, vos vas a caminar de acuerdo a como lo decidan los dos, no cuando lo decidas tú en lo personal. Dedícate a esto y eso preservará lo que es la familia, preservará lo que es la iglesia. Entonces todo esto es sencillo. Este asunto no es de pelear, este asunto no es de no, que fíjese que no, que cómo se ve todo cuando está bajo el orden, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia, fíjese bien, Cristo, dice, Dios es la cabeza de Cristo. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón, ¿verdad? El varón es la cabeza de la mujer, por eso es que recomienda Pablo que la mujer se ponga su velo en el templo como muestra de que está sujeta, de que está bajo sujeción. Es decir, eso indica que ya cuando no se pone su velo, usted dice, bueno, yo soy absoluta, yo hago como yo quiero. Pero usted se va a salvar porque tiene su mantelina o porque no la tiene. No, ese asunto no es de salvación. Ese asunto es de orden. Ese asunto es de irse sometiendo. Es que, hermano, uno siempre hace lo contrario de lo que dice la palabra. Siempre tratamos la manera de ir como violentando aquellas reglas que Dios nos ha dejado. Pero por eso es que hay tantos males. Por eso es que hay tantas cosas que nos dañan. Porque siempre, por ejemplo, si el hombre no cumple su rol, es un desastre. Si lo otro igual, es otro desastre. Todo tiene su orden, porque Dios es un Dios de orden. Damos un amén. Pónganse de pie. Vamos a finalizar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre,
a partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.